Vamos a repetirlo hoy. Puede que ya lo hayas visto si lo viste el domingo, pero necesitábamos grabarlo, así que cuanto antes, mejor. Comenzamos con una palabra de oración. Padre Celestial, al comenzar este estudio esta mañana, te pedimos que cuides el trabajo que estamos haciendo, la transmisión en vivo y la grabación. Te pedimos que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo para guiar y dirigir este estudio, que tú prevalezcas sobre mi humanidad y tomes control de mis palabras y mis pensamientos, para que el mensaje transmitido sea uno que te glorifique y honre y edifique a tu pueblo. Queremos recibir tu lluvia tardía. Queremos un entendimiento más profundo de los últimos 6 versículos de Daniel 11 y te pedimos que logres eso para nosotros ahora en el nombre de Jesús. Amén. Podemos simplemente, en esta presentación acabamos de terminar de cubrir los últimos 6 versículos de Daniel 11 y ahora queremos comenzar a defenderlos. Y algunas de las formas en que los defendemos, vamos a repasarlas. Una de ellas es el principio y el final. Encontramos en Daniel 11, versículo 40, el comienzo de la marcha de la bestia, el dragón y el falso profeta hacia Armagedón, que termina allí en los versículos 44 y 45, entre los mares y el glorioso monte santo. Vemos el comienzo del libro de Daniel en el capítulo 1, versículos 1 y 2, con el rey del norte atacando Jerusalén. Y en estos versículos vemos el final de esa historia. Y esa historia, por supuesto, en la última visión de Daniel, es la historia de Miguel, que es la historia del gran conflicto. Cuando vemos a Miguel, su nombre significa ¿quién como Dios? Así que en Daniel 11, versículo 40, tenemos el final del gran conflicto en términos de que la aprobación humana aún está abierta. De aquellos que profesan tener un entendimiento de los últimos 6 versículos de Daniel 11, somos los únicos en el adventismo. Este mensaje es el único mensaje en el adventismo que aborda cada versículo, cada palabra en los versículos y muestra una relación interconectada entre todas esas palabras en concordancia con el significado del pasaje. Lo que vamos a tratar aquí hoy tomará un par de presentaciones, nos llevará esta mañana y mañana, es la profundidad en la que, y con eso me refiero a que si estás familiarizado con una computadora en un programa de Windows, vas a un menú, tocas una de las opciones y eso te lleva a ese lugar en Windows. Y allí encontrarás otro menú donde puedes seleccionar uno de esos elementos de ese menú y eso te llevará cada vez más lejos. Y esta es también la forma en que funcionan los últimos 6 versículos de Daniel 11. Es la forma en que funciona toda la Biblia. Pero cada uno de estos símbolos en estos versículos no solo te lleva a una comprensión más profunda de la palabra de Dios, sino que también unen todo el pasaje. Hemos tratado el tiempo del fin como 1798, el rey del sur como el dragón, el rey del norte como el papado, los carros, barcos y jinetes como los Estados Unidos, siendo esto el comienzo de la bestia, el dragón y el falso profeta que conducen al Armagedón. Hemos identificado los muchos países en el versículo 40 como los muchos países de la Unión Soviética y el desbordamiento del papado está de acuerdo con un símbolo del papado, el desbordamiento del Éufrates. También entra en la tierra gloriosa. Hemos identificado la tierra gloriosa como los Estados Unidos. La palabra gloriosa en el sentido de prominencia, la tierra más prominente en el mundo es Estados Unidos. Hemos identificado que muchos, no países, en el versículo 41, muchos adventistas del séptimo día serán derrocados con la ley dominical. Cada palabra aquí la hemos identificado y cada palabra te permite, si quieres enfocarte en esas palabras, profundizar más. Cuando se trata de aquellos que escapan de la mano del papado en el versículo 41, Edom, Moab y Amón, esto es una ilustración de la Babilonia moderna. La bestia, el dragón y el falso profeta, solo Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón representan a aquellos que escapan de la Babilonia moderna en este versículo. Y cuando entiendes que todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo y que cuando describen el fin del mundo y al enemigo de Dios al final de los tiempos, lo ilustran de una manera triple. De repente encuentras que estos 3 enemigos están representados de diversas maneras, pero a lo largo de las Escrituras.
Así que estamos hablando de profundidad aquí. Uno de los argumentos de que esto es válido es que las verdades que estamos sugiriendo y que se identifican en estos versículos son verdades que son profundas y significativas. Cuando el papado conquista el tercer obstáculo, Egipto, en los versículos 42 y 43, toma el control de la estructura financiera final del mundo, al tomar el control conjunto del oro, la plata y las cosas preciosas. Pero al mismo tiempo que está hablando de tomar el control de la estructura financiera, está haciendo referencia a la época del antiguo Egipto, cuando los egipcios estaban dispuestos a entregar su oro, su plata y sus cosas preciosas, identificando así, en concordancia con la verdad de la ley dominical en los Estados Unidos en el versículo 41, que en el versículo 41 la apostasía nacional es seguida por la ruina nacional, y los juicios destructivos de Dios han comenzado. Así que en los versículos 42 y 43, los egipcios están dispuestos a soltar su estructura financiera para poner fin a las plagas que están cayendo sobre ellos. El mensaje del oriente y del norte es muy difícil para los teólogos en el adventismo entender que todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo. Y por lo tanto, un pasaje como el versículo 44, que ocurre justo antes de que Miguel se levante 2 versículos después en Daniel 12:1. Este mensaje en particular tiene que estar en armonía con todos los demás profetas. Tiene que ser una representación del mensaje del tercer ángel creciendo hasta convertirse en un fuerte clamor. Ellos no entienden eso. Están utilizando el estilo teológico del protestantismo apóstata en lugar de las reglas adoptadas por William Miller, que también se exponen en Isaías 28, línea sobre línea, lo que llamamos el método de prueba textual. Pero en el versículo 44, el mensaje, las noticias del oriente y del norte, un mensaje doble, el mensaje doble de el Islam y el papado inquietará al papado. Y es la palabra oriente en la que nos vamos a enfocar hoy para tratar de enfatizar la profundidad de este pasaje en las Escrituras. En sus apuntes en 1 Corintios 14, 32, 33 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Todos los profetas están de acuerdo entre sí. Todos están hablando sobre el fin del mundo. Y vamos a ver 2 referencias para comenzar donde se mencionan los 4 vientos y por lo tanto están en acuerdo con el hecho de que todos los profetas están sujetos a los demás profetas y todos están hablando sobre el fin del mundo. Estos 4 vientos tienen que ser los 4 vientos de conflicto que son retenidos cuando comienza el sellamiento de los 144,000. Apocalipsis 7, 1, 3 dice, después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel subiendo del oriente con el sello del Dios vivo y gritó a los 4 ángeles que tenían poder para dañar la tierra y el mar. No dañen la tierra, el mar ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En Ezequiel 37:9, que está en sus apuntes, dice, entonces me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Así que hay un aliento que proviene de estos 4 vientos que están retenidos. Por supuesto, el aliento, que es la misma palabra que espíritu, es el mensaje que proviene de los 4 vientos, que marca la llegada de la lluvia tardía, del derramamiento del espíritu. Y queremos ver cómo esto se relaciona con la palabra en Apocalipsis 7, 1, 3. Hay un ángel que asciende desde el oriente en conexión con la retención de estos 4 vientos. ¿Qué representan estos 4 vientos? Contienda. En el conflicto de los siglos, página 439, y en Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los vientos son un símbolo de contienda. Los 4 vientos del cielo que luchan sobre el gran mar representan las terribles escenas de conquista y revolución por las cuales los reinos alcanzan el poder.
Así que estos 4 vientos que están retenidos representan la contienda, y hay un mensaje que proviene de estos 4 vientos que sopla el Espíritu sobre el pueblo de Dios. Esta contienda es una escalada progresiva. Observe la siguiente cita de Testimonios, tomo 6, página 408. Todo en la profecía bíblica del tiempo del fin es progresivo. El espíritu restrictivo de Dios está siendo retirado del mundo. ¿Qué es el espíritu restrictivo de Dios? Es el Espíritu de Dios el que está restringiendo los 4 vientos. Pero el espíritu restrictivo de Dios incluso ahora está siendo retirado del mundo. Así que había una restricción que estaba ocurriendo, y Elena de White lo hizo, pero se estaba disminuyendo, se estaba retirando. Continuando, huracanes, tormentas, tempestades, fuego e inundaciones, desastres por mar y tierra, se suceden unos a otros en rápida sucesión. La ciencia busca explicar todo esto. Las señales que se multiplican a nuestro alrededor, anunciando la pronta venida del Hijo de Dios, se atribuyen a cualquier otra causa menos a la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles centinelas que retienen los 4 vientos, para que no soplen hasta que los siervos de Dios sean sellados. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles soltar los vientos, habrá una escena de conflicto como ningún hombre puede imaginar. Así que ella, en otros lugares, nos dice que cuando Miguel se levante, la prueba humana termina. Entonces, los 4 vientos son completamente liberados, pero no hay. El viento se escapa entre los dedos de los ángeles, por así decirlo, incluso después de que se ha puesto un freno sobre estos vientos de conflicto. Testimonios para los ministros, página 445, hablando de quién es este ángel que asciende desde el oriente, porque estamos tratando con el oriente, estamos intentando mostrar algo de la profundidad en los símbolos que se encuentran en los últimos 6 versículos de Daniel 11. Y estamos tratando con el mensaje de las nuevas del oriente y del norte, enfocándonos en la palabra oriente. Si escenas como esta han de venir, juicios tan tremendos sobre un mundo culpable, ¿dónde estará el refugio para el pueblo de Dios? ¿Cómo serán protegidos hasta que la indignación haya pasado? Juan ve los elementos de la naturaleza. Lo perdí. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremoto, tempestad y luchas políticas, representados como siendo sostenidos por 4 ángeles. ¿Habrías pensado que los elementos de la naturaleza incluyen las luchas políticas? Los elementos de la naturaleza, terremoto, tempestad y luchas políticas, representados como siendo sostenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios le da al mundo la palabra para soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios cumplen su voluntad, reteniendo los vientos de la tierra, para que el viento no sople sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. El poderoso ángel es visto ascendiendo desde el oriente, o desde donde sale el sol. Este ángel, el más poderoso. ¿Quién es el más poderoso de los ángeles? Ángeles. ¿Quién es el más poderoso de los ángeles? Es Miguel, ¿verdad? Miguel el arcángel. Este ángel, el más poderoso, tiene en su mano el sello del Dios viviente. Entonces, ¿quién es el ángel que sella? Miguel. Miguel. O de aquel que solo puede dar vida, quien puede inscribir en la frente la marca o inscripción, a quien se le concederá la inmortalidad, la vida eterna. Es la voz de este ángel supremo la que tenía autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantuvieran a raya los 4 vientos hasta que se realizara esta obra y hasta que él diera la orden de soltarlos. Aquellos que venzan al mundo, la carne y al diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios viviente. Aquellos cuyas manos no estén limpias, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios viviente. Aquellos que están planeando pecar y lo están llevando a cabo serán pasados por alto. Solo aquellos que, en su actitud ante Dios, ocupan la posición de quienes se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran día antitípico de la expiación, serán reconocidos y marcados como dignos de la protección de Dios. Los nombres de aquellos que están mirando, esperando y velando con firmeza por la aparición de su Salvador, con más anhelo y deseo que quienes esperan la mañana, serán contados entre los que son sellados.
aquellos que, teniendo toda la luz de la verdad brillando sobre sus almas, deberían tener obras que correspondan a la fe que profesan, pero son atraídos por el pecado, levantan ídolos en su corazón, corrompen sus almas ante Dios y contaminan a quienes se unen a ellos en el pecado, tendrán sus nombres borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Y a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Quién es el sol de justicia? Él es el que surge del amanecer, es el ángel que sella, es el ángel más alto, es Miguel, es Cristo. El sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que fue mostrado en Ezequiel en visión. Así que el sellamiento de Apocalipsis 7 es el sellamiento de Ezequiel 9. Juan también fue testigo de esta revelación tan sorprendente. Vio el mar y las olas rugiendo y el corazón de los hombres desfalleciendo por el miedo. Juan vio, dice ella aquí, el sellamiento del pueblo de Dios. ¿Dónde vio él el sellamiento del pueblo de Dios? En Apocalipsis 7. Y es lo mismo que el sellamiento en Ezequiel 9. Él vio lo mismo. Pero luego ella va un paso más allá, y esto a menudo se pasa por alto. Juan había sido testigo de esta revelación tan sorprendente. Vio el mar y las olas rugiendo, y el corazón de los hombres desfalleciendo por el miedo. Contempló la tierra moviéndose y las montañas siendo arrojadas en medio del mar, lo cual está ocurriendo literalmente, sus aguas rugiendo y agitadas, y las montañas temblando por su hinchazón. Se le mostraron plagas, pestilencia, hambre y muerte, cumpliendo su terrible misión. Entonces, ¿qué más vio él en relación con el sellamiento? El mar y las olas rugiendo y el corazón de los hombres desfalleciendo por el miedo. Entonces, ¿qué vio él en relación con el sellamiento? Lucas 21. Lucas 21, 25, 26 dice lo siguiente: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Cuándo hubo señales en el sol, la luna y las estrellas? Para introducir la historia millerita. Y en la tierra angustia de las naciones. ¿Cuál fue la angustia de las naciones en la historia millerita? Fue del Islam en 1838, que es cuando Uriah Smith las menciona. Así que aquí, en Lucas 21, se nos presentan las señales que conducen al inicio del adventismo, a la historia millerita, y luego continúa. Dice lo siguiente: y en la tierra angustia de las naciones, con perplejidad, el mar y las olas bramando, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ellen White acaba de unir aquí Lucas 21 con el sellamiento del pueblo de Dios en Ezequiel 9 y Apocalipsis 7. Si Dios quiere, trataremos ese tema más adelante. Review and Herald, 7 de diciembre de 1897, dice: la retribución que vendría sobre Jerusalén solo podría retrasarse por un corto tiempo, y mientras el ojo de Cristo se posaba sobre la ciudad condenada, él veía no solo su destrucción, sino la destrucción del mundo. Él vio que así como Jerusalén fue entregada a la destrucción, también el mundo sería entregado a su destino final. Él vio la retribución que será infligida a los adversarios de Dios. Las escenas que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén se repetirán en el gran y terrible día del Señor, pero de una manera aún más temible. Un mundo está representado. Hubo un mensaje de advertencia en la destrucción de Jerusalén que estuvo representado por el 2520. Hubo un mensaje de condena desde el oriente y el norte y desde los cuatro vientos. Sí, ella dice que sí lo hubo. Y hubo un hombre que recorrió Jerusalén durante ¿cuánto tiempo? 7 años, diciendo: ¡ay, ay! Un mundo está representado en la destrucción de Jerusalén, y la advertencia dada entonces resuena a lo largo del tiempo hasta nuestros días, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Sí, el mar sobrepasará sus límites, y la destrucción irá tras él. Engullirá barcos que naveguen sobre sus vastas aguas, y con la carga de sus pasajeros vivos, estos serán lanzados a la eternidad. Habrá calamidades por tierra y por mar, los hombres desfallecerán de miedo, y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Es de la misma manera en que ascendió, vendrá por segunda vez a nuestro mundo, y cuando estas cosas comiencen a suceder,
¿Qué cosas? Las señales. Las señales. Cuando las señales comiencen a suceder, cuando... Y cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces mirad hacia arriba y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En este tiempo peligroso, ¿quiénes serán hallados traidores? ¿Quiénes elegirán la amistad de los enemigos de Cristo? ¿Quién aceptará el soborno del mundo a costa de los principios de la justicia? De tales se dirá, si tú también hubieras sabido, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Oh, si el hombre tan solo escuchara el último llamado de misericordia que Dios ha enviado a nuestro mundo, advirtiéndole sobre la templanza, la justicia y el juicio venidero, se les daría verdad, luz y gracia para que fueran entregadas al mundo. Pero ministros y maestros han resistido la luz, rechazado la gracia que Dios les ha provisto abundantemente y han abusado de las oportunidades que Él les ha presentado con tanta bondad. Él mira desde su trono y ve advertencias despreciadas, convicciones dejadas de lado y la verdad sepultada bajo los escombros de la tradición. Así dice el Señor, es considerado como un cuento vano. Se prefieren las fábulas antes que la verdad de origen celestial. Las invitaciones al arrepentimiento y las convicciones del Espíritu de Dios son menospreciadas. Así que lo que quería que vieran aquí es que la hermana White relaciona Lucas 21 con el sellamiento de Ezequiel 9 y el sellamiento de Apocalipsis 7. Y el ángel que sella al pueblo de Dios en Apocalipsis 7, donde los 4 vientos son retenidos, asciende desde el oriente. Ezequiel 37:9, una vez más dice, luego me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. En la próxima presentación vamos a tratar la conexión entre los vientos, el aliento y los hijos del oriente. Pero aquí solo quiero señalarles, sin defenderlo, que este viento en este pasaje y aliento es la misma palabra que identifica el derramamiento del Espíritu. Cuando Jesús, después de haber ascendido, vino y se reunió con los discípulos, Él sopló sobre ellos su Espíritu Santo. Y la hermana White, comentando sobre eso en Juan 20, dice, el acto de Cristo al soplar sobre sus discípulos fue como unas pocas gotas antes del derramamiento completo del Espíritu Santo. La lluvia tardía viene en 2 fases, la aspersión y el derramamiento completo. Pero el soplo en las Escrituras marca el derramamiento del Espíritu. Así que cuando Ezequiel dice en el versículo 9, así dice el Señor, ven de los 4 vientos, hay un mensaje que viene de los 4 vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos. Y ese mensaje de los 4 vientos es el mensaje de la lluvia tardía. Queremos mostrarles qué es el mensaje de la lluvia tardía. Queremos mostrarles esto porque hay tantos de estos supuestos teólogos y teólogos en el adventismo que diseccionan, que utilizan la educación griega. Y no sé exactamente las palabras para definir cómo funciona la educación griega, pero uno de los principios que la educación griega hace es que toma una oración y en lugar de definir la oración, toma las 5 palabras de la oración, las separa en 5 palabras y luego define esas 5 palabras en vez de definir la oración. Ese es el enfoque griego de la educación y eso es lo que hacen los teólogos modernos y las diversas instituciones en el adventismo. Ellos usan el pensamiento griego en lugar de la comprobación de textos bíblicos línea sobre línea. Así que cuando llegan a las nuevas del oriente y del norte, en Daniel 11:44, que ocurre justo antes del cierre de la gracia para la humanidad, no pueden entender que esto es la representación de Daniel del mensaje del tercer ángel creciendo hasta convertirse en el fuerte pregón. Simplemente oriente y norte no puede ser el fuerte pregón, el tercer ángel. No pueden conceptualizar eso porque están tan impregnados de la filosofía griega. Pero el mensaje que llega cuando los 4 vientos son retenidos es el mensaje de la lluvia tardía. Es cuando el Señor sopla sobre su pueblo y queremos considerar aquí el mensaje de la lluvia tardía desde el contexto de la comprobación de textos bíblicos línea sobre línea. Hablando de A.T. Jones y los materiales de 1888, página 189, y A.T. Jones es uno de los mensajeros del mensaje de la lluvia tardía de 1888. Esta iglesia en Battle Creek es como un valle de huesos secos. ¿Dónde está el valle de huesos secos? Eso es Ezequiel 37. ¿Qué es la iglesia de Battle Creek? Es la iglesia principal del adventismo. Esta es una declaración sobre el adventismo en esa época.
Esta iglesia en Battle Creek es como el valle de huesos secos. Necesitan ser sacudidos con algún poder para darles vida. Hemos tenido que trabajar y orar y trabajar incluso para que el hermano Jones pudiera ser escuchado en Battle Creek. Tuvieron que forzar la situación para que el hermano Jones pudiera presentar el mensaje de la lluvia tardía en Battle Creek. Hemos tenido que trabajar y orar y trabajar incluso para que el hermano Jones pudiera ser escuchado en Battle Creek, y muchos de nuestros principales dirigentes se sintieron molestos después de oírlo hablar, al pensar que había personas en puestos de responsabilidad que habían cerrado la puerta a la luz y al conocimiento, impidiendo la entrada de justo lo que necesitaban. Pero no tengo tiempo para escribir más. Algunos de los hombres, después de escuchar a A.T. Jones, se sintieron irritados porque los líderes habían estado impidiéndole presentar su mensaje. Pero su mensaje, la mayoría de nosotros estará de acuerdo, era un mensaje de la lluvia tardía y estaba siendo presentado al valle de los huesos secos. Por lo tanto, era el mensaje de Ezequiel 37, el mensaje de los 4 vientos. Hablando de Jones y Wagner y de los testimonios para los ministros, en la página 91 dice: el Señor, en su gran misericordia, envió un mensaje sumamente precioso a su pueblo por medio del hermano Jones y Wagner y Jones. Este mensaje tenía como propósito presentar de manera más prominente ante el mundo al Salvador exaltado, el sacrificio por los pecados del mundo. Presentaba la justificación por la fe y la seguridad. Invitaba a las personas a recibir la justicia de Cristo, la cual se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Dónde se recibe la justicia de Cristo? A los pies de la cruz. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban que sus ojos fueran dirigidos a su persona divina, a sus méritos y a su amor inmutable por la familia humana. Todo poder le ha sido dado en su mano para que pueda dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo esto: el don invaluable de su propia justicia al agente humano indefenso. Este es el mensaje que Dios ordenó que se diera al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado con gran voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. Así que el mensaje del tercer ángel es el mensaje del fuerte clamor. Es con gran voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu. El mensaje del tercer ángel es el fuerte clamor, es decir, es el mensaje de la lluvia tardía. Y muchas personas están, bastante confundidas respecto al mensaje de Jones y Wagner, ¿verdad? Se han levantado ministerios. La gente no puede ver la verdad porque tienen la idea equivocada de que para que el mensaje de la lluvia tardía se repita, tenemos que repetir el mensaje de Jones y Wagner. Pero el mensaje de Jones y Wagner era el mensaje del tercer ángel. Pero el mensaje del tercer ángel es el Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno, cada vez que se ilustra en las Escrituras, es un mensaje de prueba de 3 pasos. Hemos repasado esto en esta serie de adoración. El Evangelio eterno, cuando Jesús fue al desierto para ser probado, fue probado con 3 pruebas. En Juan 16:8, la obra del Espíritu Santo es, de manera especial, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que la gente piensa que porque la hermana White puso tanto énfasis en el mensaje de Jones y Wagner como el mensaje de la lluvia tardía, eso es todo lo que hay. Pero si lees cuidadosamente lo que ella acaba de decir, el mensaje de Jones y Wagner era presentar ante hombres y mujeres al Salvador exaltado para que pudieran venir al pie de la cruz, confesar sus pecados y recibir su justicia. Ese fue el primer paso de un proceso de prueba de 3 pasos. El pueblo de Dios dio el primer paso en 1888. No lo hicieron. Rechazaron el llamado a venir al pie de la cruz. Por lo tanto, decir que el primer paso del mensaje que presentaron Jones y Wagner, el Salvador exaltado, es el mensaje de la lluvia tardía, es no entender que el mensaje de la lluvia tardía tiene 3 partes. No solo tienes que venir al pie de la cruz, confesar tus pecados y recibir su justicia, sino que también debes andar en justicia para estar preparado para el juicio. En 1888 nunca se llegó a esta fase, y es una falsificación sugerir que todo lo que tenemos que hacer para traer la lluvia tardía es repetir el mensaje de Jess, de Jones y Wagner, especialmente considerando todos los pasajes y la inspiración que dicen que cada generación tiene un mensaje nuevo.
El mensaje del tercer ángel en nuestra época será diferente al mensaje del tercer ángel en tiempos de Jones y Wagner, aunque conservará este proceso de prueba de 3 pasos, cuyo primer paso es venir al pie de la cruz y sacudirse la experiencia laodicense. El clamor final, los materiales de 1888, página 1710. La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel debe ser proclamado en alta voz, lo que significa con poder creciente. Todos deberían subrayar eso. El clamor final no significa un punto específico en el tiempo, sino un periodo progresivo de tiempo, es decir, con poder creciente a medida que nos acercamos a la gran prueba final. ¿Cuándo comenzó el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel? La hermana White dice que el mensaje de Jones y Wagner es el inicio de la luz del tercer ángel. Esa luz iluminará al mundo con su gloria. Así, algunos pueden decir que en 1888 comenzó el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Pero en realidad, la luz creciente del tercer ángel es lo que está representado por el fuerte clamor, y la luz del tercer ángel llegó el 22 de octubre de 1844. Y la luz relacionada con el tercer ángel ha estado aumentando desde el 22 de octubre de 1844. Así que, con la llegada del mensaje del tercer ángel el 22 de octubre de 1844, el fuerte clamor del tercer ángel en realidad comenzó allí. Y si no entiendes eso, que eso es lo que significa, a veces terminas con ideas muy extrañas en la aplicación. De tratar de precisar cuál es el mensaje del fuerte clamor. El mensaje a la Odisea, 1888, materiales 1053. El mensaje que nos fue dado por A.T. Jones y Ella Waggoner es el mensaje de Dios para la iglesia de la Odisea. Oh, pensé que era el mensaje del tercer ángel. Pensé que era el mensaje del fuerte clamor. Pensé que era el mensaje de la lluvia tardía y ahora me dices que es el mensaje a la Odisea. No, lo que te estoy diciendo es que si usas las reglas de interpretación profética adoptadas por William Miller, llamado prueba de textos, lo entenderás. Todos los profetas están contando la misma historia y todos están hablando sobre el fin del mundo, y puede que un profeta exprese el mensaje del momento al final del mundo de una manera diferente a otro profeta, pero es el mismo mensaje. El mensaje a la Odisea es el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje del fuerte clamor. Es el mensaje del ángel del norte. Es el mensaje de la lluvia tardía. Es el mensaje del oriente y del norte en Daniel 11:44. Mensajes selectos, tomo 1, página 362 dice: el tiempo de prueba está justo sobre nosotros, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona el pecado. Este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra. Lo primero, cuando el ángel desciende, es el quien convence de pecado. Ese es el comienzo de la luz, que va a llenar toda la tierra. El mensaje de Letrán. La lluvia tardía debe caer sobre el pueblo de Dios. Un ángel poderoso ha de descender del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. Cuando el ángel poderoso desciende, este es el mensaje de la lluvia tardía. Mensajes selectos, tomo 1, página 111, dice lo siguiente: antes de que la obra se cierre, y lo hemos mencionado aquí. A menudo en esto, no a menudo, pero algunas veces, en esta serie de adoración, ¿cuál es la obra final de Cristo en el santuario celestial? Es su obra de borrar. Él está borrando tus pecados, o está borrando tu nombre del libro de la vida en el periodo del juicio de los vivos. El juicio de los vivos es la obra final, es la obra de borrar. Y antes de que la obra se cierre y se complete el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios comienza a ser derramado antes de que cierre el tiempo de gracia. Sí. Llega antes de la ley dominical. La ley dominical es cuando se cierra el tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día. Antes de que la obra se cierre y se complete el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Un ángel del cielo estará en medio de nosotros. El presente es un tiempo de preparación para el cielo, cuando debemos caminar en plena obediencia a todos los mandamientos de Dios. Bien, mensajes selectos, tomo 1, página 235. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos mostrando eso. Todos estos mensajes en las Escrituras, el mensaje de la lluvia tardía,
el mensaje del clamor final, el mensaje del tercer ángel, son el mismo mensaje, solo expresado de manera diferente, para enseñar un componente diferente de esa verdad. Y no entender esto es darse a uno mismo una excusa ridícula para no comprender cuál es el mensaje del este y del norte. Daniel 11:44. La falta de disposición para abandonar opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la base de gran parte de la oposición, manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor a través de los hermanos Wagner y Jones. Al suscitar esa oposición, Satanás logró apartar de nuestro pueblo, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios había anhelado impartirles. Si no vienes aquí, si no miras al Salvador levantado y vienes al pie de la cruz, no recibes el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque te aferras a ideas preconcebidas sobre cómo llega la lluvia tardía. El enemigo les impidió obtener esa eficacia que podría haber sido suya para llevar la verdad al mundo, así como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. La luz que es luz para iluminar toda la tierra con su gloria fue resistida. Y por la acción de nuestros propios hermanos, en gran medida ha sido apartada del mundo. ¿Quién resiste la luz de la lluvia tardía? Nuestros propios hermanos. Lo que ocurrió en 1888, nada nuevo bajo el sol. Es el liderazgo de nuestros hermanos quienes van a luchar contra el mensaje de la lluvia tardía y lo van a hacer armados con costumbres y tradiciones preconcebidas que han recibido de generaciones anteriores. Manuscript Releases, volumen 12, página 205, dice: ¿qué poder debe haber estado oculto de Dios? ¿Que corazones fríos solo tengan una religión legalista? ¿Deberían ver las cosas mejores? ¿Qué poder debemos recibir de Dios? ¿Que corazones fríos teniendo solo una religión legalista puedan ver las cosas mejores provistas para ellos, Cristo y su justicia? Se necesitaba un mensaje vivificante para dar vida a los huesos secos. El mensaje de Ezequiel 37:9 que da vida a los huesos secos es el mensaje de la justicia de Cristo. Boletín Conferencia General 4 Feben 1893. Dejo mi pluma y elevo mi alma en oración para que el Señor sople sobre su pueblo descarriado, que es como huesos secos para que vivan. Bien, nosotros somos los huesos secos que necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo para que podamos cobrar vida. Review and Herald, 18 de noviembre de 1902. Debe darse un testimonio directo a nuestras iglesias e instituciones para despertar a los que duermen. Cuando la palabra del Señor es creída y obedecida, se logrará un avance constante. Veamos ahora nuestra gran necesidad. El Señor no puede usarnos hasta que sople su vida en los huesos secos. Escuché la palabra hablada. Sin el profundo mover del Espíritu de Dios sobre el corazón, sin su influencia vivificadora, la verdad se convierte en una letra muerta. Entonces, ¿cuál es el testimonio directo? El testimonio directo a los laodicenses es lo que causa el zarandeo entre el pueblo de Dios. Es el mensaje a los laodicenses. Es el mensaje a los huesos secos y muertos que los hace cobrar vida. Reseña y Heraldo, 17 de enero de 1893. Pero este símil de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a aquellos que han sido bendecidos con gran luz. Y hemos identificado esto en esta serie de adoración, que aquellos que han sido bendecidos con gran luz y oportunidades son los adventistas del séptimo día, porque ellos también son como los esqueletos del valle. Tienen la forma de hombres, la estructura de un cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Pero la parábola no deja a los huesos secos simplemente unidos en forma de hombres, porque no basta con que haya simetría. De miembros y rasgos, el aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan ponerse de pie y entrar en actividad. Estos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificadora del Espíritu Santo. El Señor debe soplar sobre los huesos secos para que vivan. Y cuando Él sopla sobre los huesos secos, ¿de dónde viene el mensaje que es el aliento? Viene de los cuatro vientos. Y el mensaje de los cuatro vientos comienza cuando son retenidos. Y cuando los cuatro vientos son retenidos, comienza el sellamiento de los 144,000. Y el sellamiento es realizado por el ángel que asciende ¿de dónde? El este. El mensaje del oriente y del norte, un mensaje profundo. Continuando.
El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que cada músculo espiritual no puede estar haciendo ejercicio. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay torpeza de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos que no tienen vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden estar unidos a la iglesia, pero no están unidos al Señor. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de ciertos deberes y pueden ser considerados como personas vivas, pero muchos están entre aquellos que tienen nombre de que viven, pero están muertos. A menos que haya una conversión genuina del alma a Dios, a menos que el aliento vital de Dios vivifique el alma para la vida espiritual, a menos que los profesantes de la verdad sean impulsados por un principio nacido del cielo, no han nacido de la semilla incorruptible que vive y permanece para siempre. Confían en la justicia de Cristo como su única seguridad. A menos que imiten su carácter y trabajen en su espíritu, están desnudos, no tienen el manto de su justicia. A menudo, los muertos son hechos pasar por vivos, porque aquellos que están obrando lo que llaman salvación según sus propias ideas, no tienen a Dios obrando en ellos el querer y el hacer por su buena voluntad. Esta clase está bien representada por el valle de huesos secos que Ezequiel vio en visión. Si estás obrando tu propia salvación según tus propias ideas, eres el valle de huesos muertos y secos. Bien, los cuatro vientos y el viento del este. Ezequiel 39, hay un mensaje, el mensaje de la lluvia tardía, el mensaje a la Odisea, el fuerte clamor, el mensaje del tercer ángel proviene de los cuatro vientos en Ezequiel 37, 9, para dar vida a los cuerpos. Y en Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, estos cuatro vientos son retenidos cuando comienza el sellamiento y el sellamiento comienza a ser realizado por el ángel que asciende desde el oriente y estamos analizando la palabra oriente. Y en Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, comencemos en el versículo 2. Dice, y vi a otro ángel que subía desde el oriente, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado poder para dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Solo 2 capítulos después, en el capítulo 9, versículo 4, hablando del Islam, hablando de la orden de Abu Bakr de no dañar a los cristianos que guardaban el sábado. En el periodo del primer ay, la quinta trompeta, el versículo 4 de Apocalipsis 9 dice, y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. No ver. Esta conexión entre Apocalipsis 9:4 y Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, es prácticamente ceguera. Tienes una orden de no dañar la tierra ni el mar en Apocalipsis 7. A los vientos de conflicto se les ordena no hacerlo hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Y aquí, en el capítulo 9, versículo 4, hay un poder al que se le dice que avance y dañe todo, excepto a aquellas personas con el sello de Dios. Es la misma línea de pensamiento. Así que, sea cual sea el poder, ese va a dañar a aquellos que no tienen el sello de Dios. En Apocalipsis 9:4, sería el mismo poder que está en Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, que es restringido de dañar a los que tienen el sello de Dios. Y la mano ayudadora de Dios, Uriah Smith, comenta sobre Apocalipsis 9:4. Él dice lo siguiente: Uriah Smith, después de la muerte de Mahoma, fue sucedido en el mando por Abu Bakr en el año 632 de Cristo, quien tan pronto como consolidó su autoridad en el gobierno, envió una carta circular a las tribus árabes, de la cual el siguiente es un extracto. Cuando luchen las batallas del Señor, compórtense como hombres sin dar la espalda, pero no permitan que su victoria se manche con la sangre de mujeres y niños. No destruyan palmeras ni quemen campos de trigo. No talen árboles frutales, ni hagan daño alguno al ganado, salvo aquel que maten para comer. Cuando hagan un pacto o acuerdo, cúmplanlo y sean fieles a su palabra. Y mientras avancen, encontrarán a algunas personas religiosas que viven retiradas en monasterios y que han decidido servir a Dios de esa manera. Déjenlos en paz, no los maten ni destruyan sus monasterios.
Y encontrarán otro tipo de personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que tienen la coronilla afeitada. Asegúrense de partirles el cráneo y no les den cuartel hasta que se conviertan al Islam o paguen tributo. No se dice en la profecía ni en la historia que las órdenes más humanas se obedecieran con tanto esmero como el mandato feroz, pero así se les ordenó. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Simplemente está diciendo que no podemos probar históricamente que realmente siguieron la orden. Pero en Apocalipsis 9:4 se les da una orden y Abba Becker dio una orden. Así que su orden cumple con Apocalipsis 9:4. Incluso si las personas a las que se les ordenó no fueron perfectas en cumplir la orden, existe el mandato histórico que cumple con Apocalipsis 9:4. Continuando, Uriah Smith dice, y las anteriores son las únicas instrucciones registradas por Gibbon, dadas por Abu Bakr a los jefes, cuya responsabilidad era emitir las órdenes a todos los ejércitos sarracenos. Las órdenes son tan discriminatorias como la predicción, como si el propio califa hubiera estado actuando en, conocido así como obediencia directa a un mandato superior al del hombre mortal. Y en el mismo acto de salir a luchar contra la religión de Jesús y para propagar el maometismo en su lugar, repitió las palabras que, según se había predicho en la revelación de Jesucristo, él diría. Y luego, este es un encabezado en su capítulo, el sello de Dios en sus frentes. En los comentarios sobre el capítulo 7, versículos 1 al 3, hemos demostrado que el sello de Dios es el sábado del cuarto mandamiento. Y la historia no guarda silencio sobre el hecho de que ha habido observadores del verdadero sábado a lo largo de toda la presente dispensación. Pero aquí ha surgido la pregunta para muchos. ¿Quiénes eran esos hombres que en ese momento tenían el sello de Dios en sus frentes en la época de Abu Bakr? ¿Y quiénes por ello quedaron exentos de la opresión? Que el lector tenga presente el hecho ya mencionado de que ha habido quienes a lo largo de toda la dispensación han tenido el sello de Dios en sus frentes o han sido observadores inteligentes del verdadero sábado, y que consideren además que lo que la profecía afirma es que los ataques de este poder turco desolador no están dirigidos contra ellos, sino contra otro grupo. Así, el tema queda libre de toda dificultad porque esto es todo lo que realmente afirma la profecía. Solo una clase de personas es mencionada directamente en el texto, es decir, aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y la preservación de quienes tienen el sello de Dios se menciona solo de manera implícita. Por lo tanto, no aprendemos de la historia que alguno de estos haya estado involucrado en alguna de las calamidades infligidas por los sarracenos sobre los objetos de su odio. Y si lees Truth Triumphant de Wilkerson, verás más evidencia de esto. Cuando salieron y atacaron al cristianismo, el poder islámico solo atacó al cristianismo que guardaba el domingo, dejando en paz a los cristianos que guardaban el sábado. Fueron enviados contra otra clase de hombres, y la destrucción que habría de venir sobre esta clase de hombres no se menciona en relación con la preservación de los otros hombres, sino solo con la de los frutos y la vegetación de la tierra. Así, no dañes la hierba, los árboles, ni cosa verde alguna, sino solo a una clase de hombres. Y en cumplimiento, una cierta clase de hombres. Y en cumplimiento tenemos el extraño espectáculo de un ejército invadiendo, perdonando aquellas cosas que tales ejércitos usualmente destruyen. Normalmente, si un ejército invade un país, arrasa con toda su agricultura, porque cuando pasa por allí no quiere que la gente tenga la capacidad de recuperar sus fuerzas rápidamente. Normalmente, un ejército destruye toda la agricultura, pero no lo hicieron en ese periodo de tiempo porque Apocalipsis 9:4 decía, no dañes la hierba ni los árboles. De eso es de lo que está hablando aquí. Y en cumplimiento tenemos el extraño espectáculo de un ejército de invasores perdonando aquellas cosas que tales ejércitos usualmente destruyen, es decir, la superficie y los productos de la naturaleza, y en cumplimiento de su permiso para dañar a aquellos hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes, partiendo los cráneos de una clase de religiosos con coronas rapadas que pertenecían a la sinagoga de Satanás. Sin duda, estos eran una clase de monjes u otra división de la Iglesia Católica Romana. Contra ellos se dirigieron las armas de los musulmanes, y nos parece que hay una idoneidad peculiar, si no intencionada, al describirlos como aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes.
ya que es precisamente esa iglesia la que ha despojado a la ley de Dios de su sello al eliminar el verdadero sábado y erigir un falso en su lugar. Pensamientos de Uriah Smith sobre Daniel y Apocalipsis, páginas 500 a 502. Así que lo que estamos diciendo aquí es que la conexión entre Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, el mandato de herir, ni los árboles, ni la tierra, ni cosa verde alguna, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios, y Apocalipsis 9:4, que dice que dañen solo a aquellos que no tienen el sello de Dios, nos indica que los vientos que van a ser la contienda que causa la destrucción es el Islam. ¿De acuerdo? Otra conexión, porque todos los profetas están hablando de lo mismo. Hemos estado tratando con Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, los cuatro vientos, y Ezequiel 37, 9, los cuatro vientos. Otra conexión de los cuatro vientos se encuentra en Isaías 27, versículos 8 y 9. Pero en esta conexión vamos a ver otra relación con la palabra oriente. Eso es lo que estamos tratando aquí, la profundidad. De los últimos 6 versículos de Daniel 11, ¿y cuán profundo puede llegar solo una palabra oriente en las Escrituras? Las noticias del Oriente y del Norte en la próxima presentación explicarán por qué las noticias del Oriente inquietaron al papado. Pero aquí en Isaías 27, versículos 8 y 9, en nuestro tercer testigo de estos cuatro vientos, dice, con medida, al echarse brotes, debatirás con ella. Él detiene su viento tempestuoso en el día del viento del Oriente. ¿Qué significa detener? Restringirlo, sujetarlo. ¿Y cuál es su viento tempestuoso? Bueno, todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo y contando la misma historia. Estos son los cuatro vientos de contienda. Él restringió los cuatro vientos. Él detiene su viento tempestuoso. ¿Cuándo los restringe? En el día del viento del Oriente. Bien, en el día del viento del Oriente nos está diciendo que hay un ángel que asciende desde el Oriente, el ángel del sellamiento. En el día del viento del Oriente, cuando los cuatro vientos de contienda son retenidos, continúa diciendo en el versículo 9, por esto pues será purgada la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto para quitar su pecado cuando haga que todas las piedras de los altares sean como piedras de cal desmenuzadas. Los bosques sagrados y las imágenes no se mantendrán en pie. Tienes sitios web en todo el mundo que están enseñando este mensaje y tienes sitios web en todo el mundo que están luchando contra este mensaje. Tienes liderazgo en la iglesia adventista. Tienes liderazgo en los ministerios de autosustento que están luchando contra este mensaje. Y esto es un cumplimiento de la profecía porque dice, con medida, cuando brote, contenderás con ella. Este es el debate. Este es el zarandeo del adventismo. ¿Cuándo comienza el debate? Comienza en el día del viento del este, el día en que los cuatro vientos son retenidos. ¿Qué significa la palabra Raf? Día del viento áspero. El 7086 significa grosero, cruel, doloroso, duro, severo, feroz. Estos son los vientos de contienda. Y en la próxima presentación comenzaremos a mostrarte que el viento del este tiene que ver con los hijos del oriente. Y los hijos del oriente son el Islam. El mismo poder al que en Apocalipsis 9:4 se le dijo que hiciera daño. No a los que tienen el sello de Dios, sino solo a los que no tienen el sello de Dios. Este es el poder que está representado por los cuatro vientos. Y también tienen una conexión con el oriente, porque son los hijos del oriente. Los hijos del oriente, el ángel sellador del oriente, el día del viento del este. Todos están conectados con las noticias que vienen del oriente y del norte que lo inquietan. Y a medida que avancemos, demostraremos eso. En el día del viento del este, el Islam comienza a colapsar la estructura financiera del planeta Tierra. Y sin duda alguna, esto inquietará al rey del norte. ¿Oramos? Padre Celestial, nosotros te damos gracias porque estás revelando estas verdades a tu pueblo en este tiempo para que puedan estar advertidos y despertó y preparados y provistos de un mensaje para compartir con aquellos dentro del adventismo con quienes se encuentren.
Tenemos un día de trabajo por delante. Te pedimos que, al hacer una pausa ahora y retomar nuestras tareas, hagamos lo que hagamos conforme a tu voluntad, de una manera que te glorifique y te honre. Te pedimos que nos guardes seguros. Te pedimos que nos traigas de regreso aquí para la transmisión en vivo nuevamente el domingo por la mañana. Y te agradecemos por todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén.